Buenas noches, hermanos. Qué gusto tenerles en nuestro estudio de cada martes, jueves. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y hoy nos toca ver el gobierno mundial que se aproxima. Vamos a ir a través de la escritura, vamos a dividir el estudio en dos partes para poder comprender a profundidad lo que Dios tiene para nosotros. Hagamos una oración. Padre, te agradecemos por tu amor y creemos firmemente que al estudiar y meditar tu palabra podemos encontrar en ella vida abundante y vida eterna. Señor, por favor, danos sabiduría, abre nuestro entendimiento para que a través de tu palabra tomemos decisiones firmes en nuestra manera de vivir, en el sentido de que tú te acercas. Gracias te damos por tu amor y favor hacia el pueblo tuyo. Guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, vamos a ver el gobierno mundial y todo lo que la Biblia nos enseña acerca de toda esta situación. ¿Y por qué? Por muchos años la iglesia cristiana ha dicho que Dios profetizó acerca de un último gobierno mundial. ¿Por qué nos centramos tanto en este personaje llamado el anticristo que gobernará el mundo que se aproxima? ¿Y cómo será esto? Entonces, para entender, como siempre vamos armando el rompecabezas, tenemos que ir apoyándonos en versículos de la palabra del Señor en toda la Biblia y finalmente llegamos a Apocalipsis para traer todo esto y poder entender con claridad el estudio de Apocalipsis. Por favor, vayamos a Daniel capítulo 2, ya lo hemos estudiado, Daniel capítulo 2, verso 37 al 45. Y estamos viendo aquí el momento en que el rey Nabucodonosor tiene un sueño de una estatua y entonces Daniel viene y le interpreta el sueño. Y vamos a ver aquí en el verso 37, nos vamos, Daniel capítulo 2, verso 37, vamos a ir subrayando, si usted tiene una libretita, vaya apuntando estas palabras claves que yo le voy a ir dando para que nuestra mente se vaya centrando. Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. Ahora vea lo que dice el verso. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Por favor, subraye la palabra reino. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas y desmenuzará y quebrantará todo. Entonces la Biblia aquí nos habla que la tierra, no por mano de Satanás, ojo con esto, hay que tener mucho cuidado de pensar que es el diablo, que son los Illuminati, que es la logia masónica. Esto es la mano de Dios permitiendo todo y dirigiendo a la humanidad a cumplir sus propósitos eternos. Y la Biblia aquí a través de este sueño nos dice que en la tierra iban a estar 4 reinos o imperios, iban a ser gobiernos, más allá de pensar en un solo rey, porque el imperio babilónico no se centró en un solo rey. Estos imperios se han levantado en el transcurso de la historia. Aquellos que les gusta estudiar un poquito la historia se dan cuenta que el mundo siempre ha tenido imperios. Hay muchos, ¿no? El imperio azteca, el imperio chino, el imperio en India. Pero sin embargo la historia, siempre se ha centrado en algunos imperios muy importantes que han llevado al auge de la humanidad. Y en la historia conocemos, por ejemplo, el Mesopotamia, el imperio mesopotámico, lo que conocemos como Ur de los caldeos, antiguamente Babilonia, que no era Babilonia, se levantó el imperio mesopotámico. Después viene el imperio egipcio, posteriormente aparecerá el imperio asirio, y de este se desprenderá lo que hoy conocemos como el imperio babilónico, que es donde Daniel le toca pues vivir, ¿verdad? El imperio babilónico, que hoy es lo que actualmente conocemos como Irak o Bagdad, es la zona donde el imperio babilónico pues se estableció y donde Daniel está teniendo estas visiones junto con el rey Nabucodonosor. Y después de aquí el Señor nos dice que se iban a levantar 4 reinos, 4 imperios.
Ahí están los cuatro: Babilonia en el año 600, 500 a.C. Después vendría el imperio medo-persa, ya por el año 400. Después el imperio griego, que tendrá un auge desde el 300 con Alejandro el Grande hasta el año 100 a.C., donde se va a levantar el imperio romano. Y después viene este último imperio romano que durará aproximadamente unos 1000 años. 1000 años durará el imperio romano. La Biblia dice que se iban a levantar estos cuatro imperios o gobiernos mundiales en la tierra. Ahora, vean lo que dice el verso 41. Verso 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas. Verso 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, y así como viste el hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, y escuche, esto es bien importante, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuza el hierro del bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora vamos a centrarnos en esta última situación. Olvide, si a usted no le gusta la historia y todos estos reinos, la Biblia dice que en esta estatua que está viendo el rey Nabucodonosor, en la parte final hay una analogía, ¿verdad?, de 10 reinos a través de los 10 dedos de esta estatua. Y Nabucodonosor, al tener este sueño, pide la interpretación. Y bueno, de alguna manera Daniel le da esta interpretación y le dice: al final de todo, ya no hay más reinos, según estos versículos. Esperamos 4 que ya han pasado. Y el último imperio que se levantará será la unión de 10 naciones surgidas del antiguo imperio romano. 5 de la parte de Europa y 5 de la parte del Medio Oriente, que es donde el imperio romano gobernó. Ahora, ojo con esto. Allá por 1991, cuando se dio la guerra del Golfo Pérsico con Saddam Hussein y le declara la guerra a Kuwait, a Israel, la gente empezó a decir que Saddam Hussein era el anticristo y que desde ahí iba a gobernar. Se levantó lo que se consideraba casi la tercera guerra mundial, y esto no es nuevo. Y entonces muchos dijeron que el fin se acercaba porque Saddam Hussein era el anticristo que iba a gobernar. Pero ojo con esto, el mundo está esperando una tercera guerra mundial. Sin embargo, la Biblia nos dice algo importante con respecto a este último imperio. Y es que este imperio no va a gobernar a través, o no va a lograr su imperio a través de la guerra. Babilonia, medopersas, griegos y romanos fueron imperios militares que conquistaban y gobernaban el mundo. Pero la Biblia nos dice que este último imperio es un imperio que se logrará, y es ahí donde tenemos que centrarnos. Un imperio que no va a ascender o no va a gobernar el mundo a través de la violencia. Ojo con eso. Va a ser un imperio pacífico, y es un imperio que se levantará y la gente no será dominada, sino que la gente voluntariamente, por eso dice que va a haber alianzas, es decir, voluntariamente van a dejar que este imperio los gobierne. Ojo con eso, no va a ser a través de la fuerza, no va a ser a través de la guerra, no va a mandar un ejército a conquistar. Este último imperio va a ser un imperio a través de alianzas. La gente se va a someter voluntariamente. Y yo creo que estamos a punto de ver eso.
¿Cómo va a suceder? La Biblia nos cuenta cómo va a suceder. Vamos solamente para cerciorarnos, solamente para poder asegurar lo que estoy diciendo y que la Biblia está hablando con claridad de esto. Vamos a Daniel capítulo 7, verso 15, por favor. En el verso 27, Daniel 7, 15 al 27, nuevamente encontramos lo mismo. Solamente vamos a leer esto para asegurar que lo que estamos diciendo no es una cosa contradictoria, sino es algo repetitivo en la Escritura. Aquí ya no estamos hablando de Nabucodonosor, esto está sucediendo en el tiempo del imperio medo-persa, que también le toca a Daniel, y él tiene una visión de 4 bestias, que es lo mismo, y no nos vamos a concentrar en las bestias. Me interesa el gobierno de estos últimos 10 reyes. Verso 15, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Verso 16, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Verso 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Nuevamente, subrayo la palabra reinos o reyes. El Señor nos está hablando que en la tierra se iban a levantar 4 grandes imperios. Ya sabemos cuáles son: Babilonia, medo-persas, griegos, romanos, y ya aparecieron. Verso 18, después recibirá el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Aquí hay una situación interesante que vamos a estudiar posteriormente. A la par, esto es lo que tiene que hacer la diferencia. En el momento que se vayan a levantar estos 10 reyes o este último imperio, la Biblia predice que van a existir 2 cosas: el reino de Dios con el pueblo de Israel. El pueblo o la nación física de Israel va a estar presente. Esto es muy importante. Y usted me dirá, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Bueno, porque no siempre la nación de Israel ha existido como nación, porque por casi 1900 años la nación de Israel no existió. Entonces nuestros ojos se tienen que posar en un momento de la historia donde la nación de Israel exista, y a la par se van a levantar 10 naciones que van a gobernar el mundo, no por la fuerza, no con ejército, sino voluntariamente. Verso 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que es Roma, que era tan diferente de las otras, espantosas en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Estos 10 cuernos vuelven a ser los mismos dedos de la estatua que representan otra vez 10 reinos. Solo que aquí se nos dice algo aún todavía más profundo. Verso 20. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante, del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que estos cuernos hacían guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Esto es el imperio romano, que duró 1000 años. Ojo, y ya se acabó el imperio romano. Verso 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, es decir, del antiguo imperio romano surgirán 5 naciones del Medio Oriente, 5 de Europa, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes de arriba. Es decir, que de estas 10 naciones, 3 de ellas van a caer, o no van a caer, pero este personaje llamado el Anticristo va a gobernar las 10 naciones tomando el poder de 3 reinos. Sabemos de hecho cuáles son: es Irak, Medo-Persia y Grecia, que actualmente es Irán, es Medo-Persia, y lo vamos a ver después. Verso 26, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Entonces, a ver, viene un momento, hermanos, viene un momento
Ante nuestros ojos está sucediendo, donde se van a levantar 10 naciones para gobernar casi todo el mundo que conocemos. Y estas 10 naciones van a hacer alianzas, no va a ser una guerra, no va a ser a través de un ejército, va a ser pacíficamente, y van a lograr gobernar el mundo. ¿Cómo lo van a lograr? La Biblia nos dice cómo. Daniel capítulo 12, versos del 1 al 4, aquí ya empezamos a ver. Y nos vamos a centrar en estas dos cosas, por favor. El levantamiento de la nación de Israel y el surgimiento de 10 naciones que gobernarán al mundo pacíficamente. Vayamos a Daniel capítulo 12, verso del 1 al 4. Y este capítulo está hablando del tiempo final. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ahora vea lo que dice la Escritura. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo final. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Nuevamente encontramos aquí algunas cosas importantes acerca del tiempo final. Número 1, la nación de Israel está existente. Número 2, serán momentos de mucha angustia, cual nunca este mundo ha experimentado. La gente angustiada. Número 3, habrá un aumento de la ciencia, del conocimiento. El conocimiento humano va a llegar a su plenitud. El conocimiento humano, la ciencia, lo que el ser humano está haciendo, va a llegar a un punto muy alto en la humanidad. Ahora leo otra versión. Tengo aquí palabra de Dios para todos. Déjenme leerlo, este mismo verso. En ese momento llegará el príncipe Miguel, quien protegerá a tu pueblo. Será una época de muchas dificultades y angustias, la peor que haya sucedido desde que apareció la nación sobre la tierra. Pero en este momento todos los de tu pueblo cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida se salvarán. Vemos aquí entonces nuevamente, hermanos, un tiempo de gran tormento, de mucha angustia, de dificultades. La gente va a estar desesperada. A mí me está costando mucho trabajo. Y yo he estado orando al Señor y digo, ¿cómo vamos a animar a la gente? Sabe que la gente está buscando ánimo. Pero hoy en día la gente está muy desanimada porque no es por la pandemia y la situación económica, sino el panorama que se viene. O sea, usted oye las noticias y escucha que lo que está por venir es horrible. ¿Qué le pasa al ser humano? Está desfalleciendo en su corazón. Y aquí es donde la iglesia toma gran importancia. Somos nosotros los que vamos a dar ánimo, ayuda, esperanza, fe. Sin embargo, la humanidad no va a poner su fe en Dios. ¿En qué va a poner su fe? En la ciencia, en los avances tecnológicos. Va a poner su fe en el conocimiento humano, en yo puedo, en la raza humana es grande, en la raza humana ha logrado cosas inimaginables, estamos a punto de ir al espacio. ¿Sabe que yo estaba leyendo lo que la ciencia promete y promete vida eterna? Ellos están diciendo que es el momento en que la humanidad puede saltar a la eternidad. ¿Por qué? Porque si logramos salir del planeta Tierra y colonizar otros planetas, pues va a llegar el momento, obviamente, donde nosotros vamos a ser eternos, porque la raza humana no se va nunca a extinguir. Ahora, si no nos lanzamos a las estrellas, si nosotros nos quedamos en este planeta Tierra, pues bueno, definitivamente este planeta va a colapsar y vamos a morir. Entonces es importante que nosotros entendamos cómo el ser humano va a poner su confianza en esto, en la idea de que el ser humano lo puede todo. No necesito a Dios, yo soy Dios, ¿verdad? Yo lo puedo, yo creo, yo tengo la fuerza, no necesitamos de nada más. El ser humano es capaz por sí mismo. Pero el ser humano va a vivir en un tiempo de mucha angustia. ¿Estamos claros? Me detengo para que toda esta información vaya cayendo a nuestra mente. Nuevamente reitero.
Estamos esperando el momento que la nación de Israel surja, que surjan 10 naciones formando un imperio de paz, que la ciencia se aumente, pero a la par haya una gran desesperación en el mundo. Con todo esto en nuestra mente, vayamos a entender Mateo capítulo 24 para poder comprender lo que el Señor nos estaba diciendo aquí. Vamos, Mateo capítulo 24, que es el momento en que el Señor está profetizando lo que se va a venir en el mundo. Lo leo. ¿Cómo es que va a ser este imperio? ¿Cómo va a surgir? ¿De dónde va a surgir la desesperación? ¿Cómo es que va a aumentar la ciencia? Cuando todo esto acontezca, va a dar paso, va a poder ser posible, factible lo que estamos hablando. ¿Cómo va a suceder todo lo que dice Mateo 24 por estas dos cosas? ¿Verdad? La angustia y el gobierno mundial va a ser factible por todo lo que Cristo está diciendo aquí. Leamos, Mateo capítulo 24. Cuando Jesús salió y se iba del templo, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y él respondió y les dijo, ¿no ven todo esto? De cierto les digo que de aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ok, acuérdense que dijimos que hay un punto en la historia donde Dios profetizó que la nación de Israel iba a estar existente y 10 naciones se iban a levantar, la ciencia iba a aumentar y iba a haber gran angustia. Pero en este pasaje, que seguramente se está situado en el año 33 después de Cristo, Jesús advierte que la nación de Israel iba a ser sacada de su lugar geográfico y no iba a quedar nada en Israel acerca del templo y de la ciudad de Jerusalén. Y esto parecía contradictorio a lo que Daniel había dicho. Esto sucede en el año 68. Y nos vamos a centrar un poquito en la nación de Israel para entender. Ok, en el año 68 los israelitas de aquel tiempo se rebelan en contra del Imperio Romano y entonces, bueno, pues atacan una guarnición romana en un suceso muy conocido en la historia del pueblo de Israel. Vencen a esta guarnición romana y se declaran libres. Como castigo, el emperador de aquel tiempo, que era Tiberio, ordena a Vespasiano, que era su capitán del ejército, ir a Jerusalén y destruirlos. Vespasiano sale, y lleva a su hijo Tito, creo que no era Tiberio, el emperador de aquel tiempo, se me fue su nombre, pero bueno, manda a este capitán, Vespasiano, y Vespasiano hace lo que se va a conocer como el efecto tenaza o pinza y pone a su hijo Tito de un lado y él viene del norte, su hijo viene del sur y empiezan a ir aldea por aldea haciendo atrocidades. La historia dice que fue muy cruel y fueron atacando a todos los israelitas hasta que los dejaron en Jerusalén. Pero entonces muere el emperador Vespasiano, tiene que regresar hacia Roma, donde va a ser el nuevo emperador, y Tito se queda para terminar en el año 70 con la conquista de Jerusalén. La historia dice que fue algo terrible, más de 1 millón de judíos fueron crucificados, dice la historia que hicieron falta cruces, se usaron hasta árboles, todo porque fue una matanza. Y cuando Tito entra en honor a su padre Vespasiano, que va a ser el nuevo emperador, pues conquista Jerusalén, destruye el templo, sacrifica un cerdo y bueno, lo ofrece a su papá como un tributo por ser el nuevo emperador. Y los judíos son sacados en lo que se va a conocer como la diáspora. Es decir, van a ser exiliados, van a salir de Israel y no van a regresar por más de 1900 años. Los judíos van a andar errantes. Va a haber momentos en la historia, varios de ellos, por lo menos 4 o 5 conocemos, donde los israelitas o los judíos trataron de regresar a Jerusalén y tomarla y nuevamente hacerla su ciudad, pero no lo van a lograr. Entonces, bueno, a través de estos 1800, 1900 años, la Biblia no podía cumplirse, no podía llegar a su fin, pues simplemente la nación de Israel no existía. Va a ser hasta el año de 1920, el 25 de abril, cuando se va a dar este mandato británico de la Sociedad de Naciones, donde después de la Primera Guerra Mundial, los británicos, hay una historia ahí muy interesante,
uno de estos judíos que ayuda a ganar la Primera Guerra Mundial, pues lucha para que a los israelitas se les dé nuevamente un territorio. Y va a ser el 25 de abril de 1920 que se va a dar una orden para que los israelitas regresen a Jerusalén y vuelvan a ser una nación independiente. Esto no va a suceder porque, bueno, va a haber ahí muchos conflictos. Vendrá la Segunda Guerra Mundial, Hitler estará a punto de exterminar a los judíos, y después de que la Segunda Guerra Mundial termina, el mundo va a quedar impactado de las cosas horrendas que sufrió el pueblo judío a manos de Hitler, y en un gesto de querer reparar el daño, bueno, el 29 de noviembre de 1947 la ONU da una resolución para que los israelitas regresen a Jerusalén. En un tratado se firman varias cosas para que ellos puedan regresar, pero las naciones árabes no están de acuerdo, y la situación se lleva un año, las negociaciones llevan un año, y el 14 de mayo de 1948 se declara a la nación de Israel como una nación soberana, y entonces los israelitas regresan, entran a su ciudad y vuelven a ser una nación para cumplir lo que el profeta Isaías se había dicho, que en un solo día la nación de Israel se iba a levantar. Árabes no están de acuerdo y les hacen la guerra, y entonces la Biblia aquí en este punto se cumple, y tenemos el primer gran elemento para que el fin de todas las cosas se acerque. No podía acercarse porque no teníamos todo esto, pero el 14 de mayo de 1948 se da inicio al fin de todas las cosas. ¿Y qué se dice? Que la nación de Israel iba a regresar, y la Biblia profetiza que nunca más la iban a poder sacar, sino que la nación de Israel va a permanecer hasta el fin de los tiempos. Y lo sabemos, 1956 viene la guerra del Sinaí, 1967 la guerra de los 6 días, 1973 la guerra del Yom Kippur, donde egipcios, sirios, jordanos, árabes han intentado destruir, matar, sacar, asesinar, terminar con la nación de Israel. En 1991 la guerra del Golfo Pérsico, Saddam Hussein dijo que iba a destruir a los israelitas. Ahora vemos a Irán tratando de destruirlos, y bueno, en fin, 1988, ¿se acuerdan el problema que hubo también entre los israelitas y los jordanos? Y bueno, en fin, las naciones árabes han intentado sacar a la nación de Israel, pero la Biblia dice que no van a poder. Entonces, desde ese año nosotros empezamos a creer que el fin se acerca. ¿Cuándo va a ser el fin? Nadie lo sabe. Solo sabemos que está más cerca. En el 2019, el año pasado, en el mes de enero, los israelitas declaran a Jerusalén como su capital, porque Tel Aviv era hasta ese momento su capital. Pero entrando el año, los israelitas dicen: se acabó. Tomamos posesión de Jerusalén. Y ellos ya están haciendo el asunto del templo, porque el templo se va a reconstruir nuevamente, y es ahí donde muchos creen que el anticristo va a ayudar a que los israelitas puedan reconstruir su templo, y eso les va a ganar el favor con él, ¿verdad? Porque va a ser un hombre de paz, aparentemente. Va a decir paz, paz, pero cuando diga paz, vendrá el fin. Entonces, vemos cómo la nación de Israel se ha estado fortaleciendo, está a punto de reconstruir su templo. Sabemos que la nación de Israel es como el reloj de Dios. Entonces el fin, hermanos, se acerca. Ahora sigamos leyendo y vamos a ver esto, ¿verdad? Verso 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a la parte y le dijeron: dinos cuándo sucederán estas cosas, y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo. Respondió Jesús y les dijo. ¿Se acuerdan que Daniel decía que iba a haber gran angustia, como nunca antes? Ahora aquí viene por qué va a haber gran angustia. Miren que nadie los engañe. No voy a enumerar porque, bueno, sería mucho. Pero quiere decir que el tiempo final va a ser un tiempo de tanto engaño. O sea, hoy tú te metes al internet y encuentras, todos tienen la verdad, todos predican, todos hablan, todos dicen tener la razón, tener la verdad, tener el conocimiento exacto. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Es decir, se va a multiplicar tanto las cosas que dicen tener la verdad, que la gente va a empezar a creer cualquier cosa, y esto pues va a producir un engaño, por supuesto. Verso 5, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y aquí viene: oirán de guerras, rumores de guerras. Miren que no se turbe, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin.
porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambre, terremotos por todas partes, pues todas estas cosas son principios de dolores. Entonces, quiere decir que desde el momento que la nación de Israel surgió en el año de 1948, algo empezó a suceder en el mundo. Engaños, o sea, la multiplicación de religiones. El sincretismo del cristianismo. Usted hoy ve cristianos que toman, que fuman, que bailan, que mienten, que roban y se dicen hijos de Dios. Todo tipo de iglesias, todo tipo. Y no me voy a meter en quién está bien o está mal. Solo estoy hablando de lo que dice la Escritura. ¿Qué va a provocar esto? Que la gente sea engañada. Entonces, a partir de que Israel se convirtió en una nación, esto iba a proliferar. Pregunto, ¿está proliferando? Sí. Además de eso, iban a proliferar las guerras, las hambrunas. ¿Sabe? Estamos viendo hoy países que por todo esto que está sucediendo del COVID-19, naciones como Inglaterra o Reino Unido, como Estados Unidos, como las naciones europeas, son naciones que ayudan a muchos países pobres, Costa de Marfil, algunos pueblos de África que están muriendo literalmente de hambre y viven de la ayuda humanitaria que estas naciones dan. Pero hoy con todo esto no van a poder ayudar. Y se va a crear una cosa terrible. Ahora, viene la parte final que ya hemos hablado. ¿Cómo se va a lograr esta situación de caos? ¿Por qué la gente va a estar tan... ¡ay! Por la hambruna que se viene, hermano. Por favor, abra su corazón. No estoy diciendo que almacene alimento, no es eso, no es eso. Ya hemos hablado que hay un tiempo donde la iglesia va a tener que vivir por fe. Y los que creemos en el Señor veremos milagros y la comida se va a multiplicar. Y hay cientos de milagros que la Biblia nos enseña que hablan de que Dios va a proveer lo que necesitamos. Pero está a punto de venir la falta de comida y de agua. Y esto va a provocar en el mundo una cosa horrible, un caos terrible. Así es como va a empezar, hermanos. Lo que Daniel, ¿verdad? Capítulo 12, pues nos dice que iba a haber una gran angustia, una cosa terrible que sucederá en el mundo, porque dice que iba a haber problemas, dificultades, cual nunca ha habido en la tierra. Bueno, verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, o sea, ¿qué se va a multiplicar en el mundo, hermanos? Lo malo. ¿Cómo sabemos que la maldad está multiplicando? Por la tecnología. Ahora, aquí vamos a hablar de algo serio. La Biblia predice que en primera instancia el aumento del conocimiento humano iba a provocar maldad. ¿Qué veíamos en internet? ¿Qué provocó el internet? El hermano David Wilkerson, el pastor David Wilkerson, evangelista, escribió un libro que se llama La Visión, donde él profetizaba lo que él veía, y dice que Dios le mostraba cómo la maldad entraba a las casas a través de un televisor y un cable. Hermano, hoy la pornografía, el lesbianismo, la homosexualidad, el aborto, el robo, la mentira, está llegando a las familias a través del internet. La maldad, mire, mi esposa y yo tenemos que ministrar matrimonios porque adulteraron. ¿Y sabe dónde comenzó todo? El 90% en este momento de los matrimonios que están sufriendo adulterio comenzaron por una conversación iniciada en Facebook, por una conversación iniciada en el teléfono, porque empezaron a chatear, porque se metieron al WhatsApp, porque estaban ahí en el Instagram y se mandaron y contactaron un amigo, un exnovio, una exnovia, un compañero de trabajo, y empezó una relación, y hoy han cometido adulterio. Entonces, el aumento de la tecnología, el aumento del conocimiento humano ha llevado a la humanidad a creerse Dios. Ahora la soberbia de la humanidad está aquí bien alto. Creen que ellos pueden hacer todo. Están diseñando refacciones humanas. Se cree que en el futuro, ¿verdad?, van a tener embriones ahí, van a desarrollar seres humanos. A ti te hace falta un corazón, van, se lo quitan y te lo trasplantan a ti. Le quitan un brazo, te lo ponen a ti. Le quitan un riñón, te lo ponen a ti. La ciencia quiere llegar a eso, donde el ser humano, el promedio de vida será de 200, 300 años. Porque vamos a poder regenerarnos. Nuestras células van a empezar, viene en proceso de envejecimiento a los 30 años. Los científicos han descubierto que las células comienzan a dejar de reproducirse y entonces se da un mecanismo de que empezamos a envejecer, de envejecimiento, y la persona muere. La ciencia dice que eso ya no va a pasar. Entonces hoy vemos, hermanos, que la ciencia ha aumentado tanto que el ser humano, su amor por Dios se va a enfriar.
Y ante nuestros ojos vamos a ver la desbandada más grande en la historia. Gente que decía estar firme en la palabra de Dios, hoy la vamos a ver desviarse, alejarse del Señor con dolor, con tristeza. Y no nos va a quedar otra cosa más que afirmarnos. Por eso dice la Biblia que el que está firme, mire que no caiga. Van a ser tiempos muy difíciles. Afírmese, afírmese. Vienen tiempos muy difíciles y vamos a ser probados, tambaleados. Pero dice la Biblia que el que persevere hasta el fin, así lo dice, se enfriará el amor de muchos. Verso 13. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿de qué se va a intentar estos últimos años? Probablemente está ante nuestros ojos los últimos años que este mundo verá. Y hoy se trata de resistir, resista, hermano, resista. No claudique. La fe va a ser probada, pruebas, dificultades, mentiras, ¿verdad? Y la maldad parece que va a aumentar. Y lo único que tenemos que hacer es resistir, perseverar, seguir en la oración aunque parece que no pasa nada, seguir cantando, seguir adorando, seguir leyendo la Escritura, seguir creyéndole a Dios, porque va a haber tal maldad que va a aparecer. Ojo, va a aparecer que oramos y no pasa nada, que buscamos a Dios y no cambia nada, que lejos de que la gente cambie se vuelve más mala, que lejos de que la gente se arrepienta sigue en su mal camino, y eso va a desanimar nuestro corazón. Pero la Biblia dice, el que persevere. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este último tiempo? ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es el secreto para vivir estos últimos años? Persevere. Por favor, vamos a perseverar en la oración. No dejemos de orar. Oremos. Perseveremos en el ayuno, en la lectura de la Biblia, en el amor fraternal los unos con los otros, perdonándolos los unos. No se puede cansar. Y decir, no, ya me cansé y ahora voy a ser diferente. No va a ser diferente. Dios estipuló una manera, y es perdonar, es amar, es trabajar, es caminar con Él, y eso lo tenemos que hacer hasta el último día de nuestras vidas. No puede ser que nos cansemos. Ahora, pero vean lo que dice el verso 14. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Bueno, el aumento de la ciencia no solamente traerá maldad, sino que habrá la oportunidad de predicar el evangelio. ¿Dónde? Hasta hace años, hermanos, las iglesias estábamos transmitiendo, pero muy limitadamente. Estaba leyendo en nuestro país, en México, los reportes de internet. Y se cree que en estos últimos meses, en este último mes o 2 meses, ha crecido enormemente por todo lo que ha pasado. Y más o menos 2 millones de personas, y esto es interesante, de personas adultas mayores, se han metido al internet por necesidad, porque estaban peleados con el celular, porque yo no le entendía, porque no le sé la aplicación, porque yo no le entiendo. Y hoy, por lo que usted me diga o mande, 2 millones de personas han tenido que abrir una cuenta, se han tenido que meter a las redes por necesidad. Y este es un ejemplo en nuestro país de lo que está sucediendo en todo el mundo. El mundo se está volcando a la tecnología, y hoy las iglesias hemos invadido el internet. El Señor quiso que los templos se cerraran por un ratito para que el evangelio se volcara a las redes sociales. Y hoy, ¿sabe por dónde está llegando el evangelio? Estamos inundando iglesias grandes, medianas, pequeñas, muy pequeñas. Todo el mundo estamos subiendo versículos bíblicos, cantos, alabanzas, predicaciones. La iglesia en el mundo está invadiendo el internet, y gracias a esto, hermanos, la palabra de Dios está recorriendo literalmente el mundo entero. Entonces, hermano, yo creo, dice que después de que el evangelio sea predicado en todo el mundo, vendrá el fin. ¿Qué estamos haciendo ahora con esto que estamos realizando este video? Estamos participando de lo último que Cristo dijo que iba a suceder. ¿Qué iba a suceder? Bueno, pues que el fin se acerca. Bueno, yo no sé ni cuánto llevo, no sé si podemos ver ahí en el tiempo cuánto llevamos, para saber cuánto me queda. Llevamos 40 minutos. Bueno, vamos a dejarlo ahí, porque nos falta obviamente pues después ver esta otra situación de las otras 10 naciones, pero esto es el principio del gobierno mundial que se acerca. Y bueno, pues vemos esta situación. Para que el gobierno mundial venga a este mundo, va a haber un caos. Va a haber hambre, va a haber
falta de agua, y esto va a provocar una desesperación en el mundo. Aunado a esto, va a haber una crisis económica en el mundo en general, del cual estas 10 naciones de las que ya hablamos, porque el mundo va a estar desesperado, estas 10 naciones van a hacer unos contratos, se van a unir, van a hacer alianzas, es decir, se acabó, señores, vamos a estar en paz. Ojo, este último imperio no gobernará el mundo a través de un ejército, de conquistas, va a ser algo voluntario. Cristo viene, Cristo se acerca, hermano. Pero vamos a dejar el jueves para poder seguir estudiando este pasaje y que ustedes puedan aprender lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Hagamos una oración y pidamos al Señor que nos dé fuerza, hermano. Si usted está desanimado, si usted lo que dice es que estoy orando y nada pasa, le predico a mi familia, no cambia, le hablo a mis hijos, siguen iguales, ánimo, ánimo, por favor, persevere, de eso se trata. Y que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias. Tiempos difíciles vienen y tu iglesia tiene que perseverar, persistir, Señor. El diablo se lanzará porque sabe que le falta poco tiempo. La confusión, la maldad, la mentira, Señor, la ciencia, la arrogancia, van a empapar el mundo. Pero la iglesia, los hijos de Dios, estaremos firmes buscando tu rostro, Señor, para poder llegar al final. Ayúdanos, por favor, en el nombre que es por sobre todo nombre que se nombra, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Bueno, qué bueno estar con ustedes. Nos vemos por aquí primeramente Dios. Seguimos con nuestros estudios. Estamos viendo ahí, debatiendo algunas cosas, pero todavía este jueves tenemos por ahí estudio bíblico, por favor. Nos vemos este jueves a las 8 de la noche, por favor. Y en nuestras oraciones matutinas les esperamos. No he estado yo al frente de la oración, yo me levanto a orar, pero hermano, usted no tiene que esperar que el pastor esté, usted tiene que aprender a orar, y si la señal se le va en el celular, pues o no le llega, o ese día no hubo internet, o no hubo señal, usted párese, y ya está aprendiendo a orar, póngase a orar, no espere otra cosa, ¿verdad? Nos unimos todos en oración a través del internet, pero sin internet y con internet, usted tiene que buscar al Señor. Esta es la Iglesia del Buen Samaritano, un lugar para todos. Que el Señor le bendiga y le guarde. Soy el pastor Abraham. Nos vemos pronto.